pongamos en pie. Vamos a regalarle una alabanza al Señor con alegría, con todo nuestro corazón, porque Él sabe, conoce y lo ve. Así que con toda emoción, a pesar de problemas, de circunstancias, también de alegrías que entran en nuestro diario vivir, hoy queremos regalarle esta alabanza con bastante fuerza. ¿Se oye muy fuerte? Amén. Ahora le decimos a nuestro ingeniero de sonido que, o de pronto sea yo que tengo esa bendición que me brota. Y por eso la voz sale. Yo estar vivo en Cristo. Dice el ingeniero que a ver qué tal ahora. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal? Mejor. Menos chido. Que el Señor se regocije de estas alabanzas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón
hermanos, pueden sentarse. Hoy, como todos los días que venimos a nuestra iglesia, por lo menos los domingos que llegamos, damos gracias al Señor porque es maravilloso poder asistir, poder tener este culto, poder compartir con los hermanos y aprender. Y es lo importante, lo que el Señor le gusta, que siempre estemos pendientes de Él, que no lo olvidemos, que no lo dejemos de segundo plato. Él siempre es el plato principal. Plato, postre, jugo, todo. Él es todo. Él es el menú completo, de verdad. Y con Él satisface nuestro corazón y nuestro espíritu. Le voy a pedir a mi hermano José que haga una oración, por favor, para comenzar el culto. Señor y Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí en tu presencia, gozándonos. Señor, todos los hermanos, venimos aquí a rendirte todo el culto, Señor, todo el honor, todo el loor a ti, Señor, a que nuestras almas descansen, Señor, de toda la semana, la fatiga del trabajo y otras distracciones, Señor, del mundo. Y ponemos todo este tiempo, Señor, aquí a tus pies. Tú nos dirijas, Señor, y tú nos guardes. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Para comenzar, queremos darle la bienvenida a Jennifer y Esther, son hermanas de Honduras. Bienvenida a nuestra iglesia, de su casa. Cuando necesiten algo, aquí estamos a la orden. Ya les hemos informado de los días que estamos y bienvenida. Nos alegra que el Señor vaya conduciendo a sus ovejas hacia este jardín. Anuncios del día. Hoy teníamos culto libre, pero nuestro pastor se envalentonó y sacó hoy una buena prédica. Tenemos reunión de mujeres, todavía estamos planificando, así que próximamente, ya me mira Raquel y lo ha ido así como, pero sí, la va a ver, Dios quiera que sí. Reunión de jóvenes, igual, también estaremos. La reunión de oración ya se reactivó, con fuerza, los jueves a las 8:15. Amén. Y estamos en Alcides. Primera de Samuel 11 y 12. Primera de Samuel 11 y 12. Por favor, los que nos quieran seguir, quieran coger el ritmo, lo tenemos. Limpieza de la semana a cargo de Raquel y Carolina. Y tenemos un cumpleaños muy especial de creo que es nuestro miembro más joven, Alicia. Su primer añito. Muy bien. Tenemos palabras de aliento, tenemos el tríptico, ¿vale? Que aunque ustedes nos vean aquí que siempre parecerá que son las mismas palabras, pues no. Hay personas que se esfuerzan para que cada semana haya algo nuevo que leer. Y es importante leerlo, por lo menos, si lo pudiéramos decir de forma castiza, no es perder el tiempo, es invertir en él. Aquí tenemos las palabras de aliento en Romanos 5, 7, 8 que dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Es increíble lo que el Señor hace por nosotros. Dio a su Hijo por nosotros. Tenemos por aquí, hay cadenas de oración. Saben que cuando nos reunimos siempre oramos y siempre estamos pendientes en el grupo que tenemos de la iglesia por las personas cercanas a nosotros o familiares de nosotros que estén enfermas o pasando situaciones difíciles. Oramos por ellas. Nos informan, nos dan su nombre y siempre estamos orando por ellas. Y por los que están muy bien, también seguimos orando por ellos. Amén. Porque a este rebaño no lo descuidamos, ¿no? Pensamiento de la semana. Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cuál es la estrella que lo guía. ¿Lo entendemos? Es verdad, a veces creemos que la montaña es el problema. A veces creemos que la montaña es el problema y simplemente con bordearlo hemos eliminado el problema, pero cuando queremos atravesarlo de frente, tenemos muchos
muchos problemas. Ya dimos los cumpleaños. Vale, la escuela dominical igualmente próximamente comenzará con la venia de Raquel, que organice todo, Loida, que me miran sorprendidos. Pero creo que sí. Yo soy optimista, yo creo que los niños necesitan la escuela dominical y haremos todo lo posible porque se reinicie. Le voy a pedir a Alfredo que me ayude para recoger el diezmo al Señor, que tu corazón se llene de abundancia. Sí, querido Padre, te quiero dar las gracias, Señor, por otro domingo estar reunidos aquí, en tu nombre, Señor. Padre, te pido por las personas que no han podido venir, Señor, tú cuídalas, y los que estamos aquí, Padre, en nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Al final del tríptico tenemos una reflexión que nos regala nuestra hermana Ricarda. Testifica a los demás. Los invito a que lo lean, que reflexionemos y sobre todo estas cosas van soportadas por la Biblia. Es donde son los cimientos de la cual nosotros sacamos nuestros pensamientos, ideas y conclusiones. Así que los invito a que en el tríptico lean y también tienen un espacio que cuando el pastor o el que esté hablando tienen algo interesante, pues aquí lo podemos colocar, ¿vale? Cada uno que traiga su bolígrafo, ya no se prestan, son unipersonales y van aquí, ¿vale? Y se anotan todo. Tenemos alguna... Proverbio 16. El hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmativos. Hay veces que pensamos que la gente cambia, pero ténganlo por seguro que el Señor es que hace que nosotros cambiemos. Amén. Y ya miremos a la gente de otra forma. De otra forma, porque ya los miramos con los ojos del corazón y del espíritu. Tenerlo en cuenta. Nos ponemos en pie para adorar al Señor. Cánticos y alabanzas. Presencia del Espíritu del Pastor. Esta última, antepenúltima canción que hemos cantado, Fui creado para ti. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar los ojos y a escuchar con el corazón. Esta canción es para ti. Y escuchamos a Rebeca. Yo voy a cantar. Me estoy ahogando. Sí, bueno.
pastor tiene una predicación del Salmo 77. Espero que lo tengan presente, lo puedan buscar a la hora que lo podamos coger. Lo puedes coger, no pasa nada. Y le vamos a dar paso para que en el día de hoy, con esta prédica y una vez más, podamos tener al Señor presente y primero en todas nuestras oraciones y acciones. Y es lo que el Señor busca. Buenos días, hermanos. Salmo 77. Bueno, quizás luego lo leemos. No va de ahí mi predicación, pero tiene que ver con la predicación. Gracias, Mario. Queridos hermanos, vivimos tiempos difíciles. No os estoy descubriendo nada nuevo. El coronavirus, la crisis económica, la incertidumbre del futuro, la inestabilidad política, el cambio climático, la degradación de los valores, el individualismo, el capitalismo, el globalismo y todos los ismos están aflorando y sembrando miedos, confusión, incertidumbre y desánimo entre la gente. En solo 6 meses, muchas gracias, el mundo ha pasado de preocuparse por si es mejor sustituir las bolsas de plástico por las de papel a plantearse un problema tan serio como es la propia supervivencia del ser humano en el mundo civilizado que hasta ahora conocimos. Bill Gates es el millonario más rico de la Tierra y advierte que el coronavirus dejará muchas víctimas, pero no tendrá comparación con las que el cambio climático pronto, en unos años, provocará si no ponemos remedio. Todo esto hace que muchas personas y también muchos creyentes estén volviendo a buscar y rebuscar en la Biblia las señales de los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis vuelve a estar de actualidad. Sin embargo, cada vez que en la Biblia se habla de dificultades, de crisis y angustias, la invitación no es mirar hacia el futuro, sino recordar mejor el pasado. Los pastores y líderes de las iglesias andamos estos días preocupados. La situación en las iglesias nos tiene atentos y expectantes. ¿Cuándo podremos volver a la comunión? ¿Producirá esta crisis un avivamiento? ¿Estará la gente más abierta a escuchar de Jesús? ¿O por el contrario, la fe de algunos ya comienza a enfriarse? Como dice Mateo 24. En esta semana los lugares de cultos tenemos que volver a limitar el aforo por lo que han dicho las noticias. Y a los pastores nos preocupa que los hermanos se empiecen a enfriar. Así que me acordé en esta semana de lo que hemos estado estudiando en estos meses anteriores y que lo dejamos en el aire, pero cada uno en su casa ha estado leyendo el libro de Jueces. ¿Cuántos han leído el libro de Jueces entero? Gloria a Dios. Muy bien. Por eso hoy quiero ver una historia que ya vimos hace un par de años y que se ha vuelto a colgar también en el Facebook, pero que hoy creo que tiene más actualidad que nunca. Las historias del pasado nos ayudan también a entender el presente. Son historias del pasado, pero muy vigentes en el presente. Nos enseñan a confiar en lo que Dios hizo y que hará de nuevo. Nos ayudan a saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Nos ayudan a saber cómo actuar. Nos ayudan a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos ayudan a estar firmes frente a la tormenta. Nos ayudan a saber que dependemos y necesitamos más que nunca a Dios. Una batalla memorable, la que vamos a ver esta mañana. Y si me permitís, vamos a hacerla emocionante. Y vamos a verla como quizá no la hayamos visto en otros momentos de la historia. La batalla de Gedeón. ¿Cuántos saben quién fue Gedeón? Amén. Amén. Bien. Algunos no se acuerdan y piensan, bueno, Gedeón es un personaje del Antiguo Testamento, pero es un héroe de la fe. Y se nos presenta en Hebreos como un gran héroe de la fe.
Gedeón es recordado por enfrentarse con solo 300 hombres al inmenso e innumerable ejército de los madianitas. Así que la historia de hoy es una historia épica, una historia emocionante, una historia de película. ¿Quién era Gedeón? ¿Por qué se enfrentó a los madianitas? ¿Por qué su batalla fue tan importante? ¿Y qué aprendemos nosotros de Dios en esta aventura? La historia de Gedeón la encontramos en Jueces capítulo 6, y ahí es donde vamos a meditar en esta mañana. Jueces capítulo 6. Os invito a buscarlo en vuestras Biblias, mientras yo me tomo un poco de whisky. Jueces 6. Es curioso que antes necesitábamos un tiempo para buscar en nuestras Biblias y esperábamos hasta que toda la congregación tenía Jueces 6, pero ahora con el móvil, Jueces 6, oh, ya lo tienes. No queda tiempo ni para tomar agua. Bien. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, y subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Me gusta esta canción que hemos cantado, que cuando clamas al Señor, el Señor está ahí para responder. Bien, esta historia de Madián nos pone un poco en antecedentes de lo que estaba pasando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sembraba las tierras, pero llegaba un pueblo muy fuerte, muy poderoso, y cuando ya el trigo estaba listo para ser cosechado, llegaban y se lo robaban. Y Israel no tenía fuerzas para competir contra los madianitas. Así que esto era un drama año tras año. Cada vez que llegaba la cosecha, llegaban los madianitas y se llevaban el trigo. Esto me recuerda una historia que vamos a ver para que os ambientéis. Ya la pusimos una vez, pero la vamos a volver a poner porque tiene mucho que ver. Hay una película de Pixar que se titula Bichos, y ahí hay un escenario muy parecido al que estaban viviendo los madianitas con los israelitas. Y vamos a verla en un momentito y continuamos. Dice que los madianitas eran como langostas, así que aquí las hormigas son los israelitas.
Madre, no es suficiente. ¿Y ahora qué? No lo sé. ¡Asquerosas cerditas! ¡Les doy otra oportunidad! ¡Y así me lo dejan! Pero joven, el tiempo se nos acabó. ¿Estuvieron jugando todo el verano? ¿Creen que soy un torpe? No, para nada. Pues les diré algo. Esto no es un juego. ¡No dormirá una sola hormiga si no tengo hasta el más pequeño grano de esta odiosa isla! Haga lo que dicen, no querrán que se enfade, créanme. Usted se queda conmigo, Alteza. ¿Quieres huir, no? ¡Muévete! Corran, todas a la base. ¡Corran! ¿Ya buscaste aquí? No, todavía no. Pues ponte a trabajar ya. ¡Espera! Vi algo aquí. Wow. ¿Cómo me veo? Como un tonto. No lo sé, tal vez me proteja de la lluvia. ¡Qué torpe! Cuando llueva no estaremos aquí. ¿No oíste a Hopper? Llorará, Bubu, nos vamos y es todo. ¡Ah! Wow. Quédense aquí, iré a buscar ayuda, amigos. Ahí. Bueno, ahora ya sabéis lo que estaba pasando en Madián. Versículos del 1 al 6, ¿verdad? ¿Eh? Muy bien. ¿Quién eran los madianitas? Las langostas, los saltamontes. ¿Y quién era Gedeón? Pues la hormiguita pequeña que tiene que buscar ayuda para que Israel no perezca. Los madianitas llegaban y arrasaban con todo, se llevaban todo. Muy bien, este libro de Jueces que hemos leído en estas semanas anteriores es un libro interesante porque es una transición entre el liderazgo de Josué y el primer rey de Israel que encontramos en Samuel, ¿verdad? Ahora ya estamos en Primera de Samuel y encontramos que Israel tiene un rey. Pero hubo un tiempo en el que Israel no tuvo reyes, tuvo jueces. ¿Y qué es esto de los jueces? Pues no eran reyes, pero eran como líderes que en algún momento dado Dios usó para rescatar al pueblo de la opresión. ¿Y por qué estaba el pueblo oprimido? Pues hay varias cosas que se repiten en el libro de Jueces y nos da una idea. Dice el versículo 1 del 6: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Este versículo 1 es una constante en el libro de Jueces. Para entender el libro de Jueces, simplemente con saber dónde aparece este versículo, tenemos una idea de qué nos quiere decir. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pero si vamos un poquito antes, al 4.1, dice lo mismo. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Pero si vamos un poquito atrás, al 3:7, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, sirviendo a los Baales y a las imágenes de Asera. Más atrás aún, en el 2:11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. En fin, ¿qué estaba ocurriendo con el pueblo de Israel? Pues parece que había entrado en un ciclo en el que Dios estaba con ellos. En cuanto se relajaban un poco, pecaban y volvían a los Baales. Dios se apartaba de ellos, sus enemigos tomaban el control de ellos, tenían que volver a clamar a Dios y Dios volvía a rescatarles. Así fue un ciclo tras otro de varios jueces que el Señor iba poniendo para cuando ellos clamaban, volver a rescatarles. Así que era un ciclo. También dice en el libro de Jueces que fue un tiempo en el que no había rey en Israel, como leemos en el 21-25, y la frase muy gráfica es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto también se repite varias veces en el libro de Jueces. En este tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Lo leemos en el 21-25 y en el 17-6 también. Muy bien, pues así las cosas, estando el pueblo como estaba, volvió a llegarles esta gran crisis. Los madianitas les tenían afligidos. Pero dice el 6, de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Y qué ocurre? Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Otra vez el ciclo que se repite. El libro de Jueces nos habla de estas personas, estos jueces. No eran reyes, pero eran caudillos, eran hombres y mujeres con carisma que condujeron al pueblo. Se les llama también jueces porque ejercieron de jueces resolviendo los conflictos del pueblo. ¿En qué situación estaba el pueblo conforme a la tierra prometida? Si os acordáis, venimos de un éxodo en el que el pueblo de Israel había dejado Egipto por mano de Moisés hacia una tierra que Dios les había prometido. Moisés muere muy anciano y le releva Josué. Y Josué reparte esa tierra al pueblo, a las 12 tribus de Israel. A unos les toca el norte, a otros les toca el sur, a otros les toca más o menos por el centro, donde se hacen algunas particiones, algunas parcelas, como si fuera la concentración parcelaria. Y cada tribu es dueña de su territorio. Pero ¿qué ocurre con la tierra? ¿Qué problema tenía la tierra? Había gigantes. Había gigantes. No, me estoy yendo muy atrás. No estás muy desencaminado. Había ocupas. La tierra estaba ocupada. No sabemos muy bien ¿por qué razón? Bueno, sí lo sabemos y Jueces nos lo va a explicar. Pero imaginaros que yo te digo, mira, te voy a regalar una casa. Actual. Ay, qué bien, ¿me la vas a regalar? Sí, es un regalo. Como decía el de esta mañana, gratis, mi palabra favorita. Es un regalo. Y te regalo la casa y te digo, ya puedes vivir en ella. Pero tú llegas y la casa está ocupada. Y yo te digo, ¿qué creías? Tienes que echar a los que están dentro. A ver. Ay. ¿Por qué razón Dios hizo esto con el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios les hizo esta gran faena?
darles la tierra pero estando ocupada. Si vamos un poquito antes, en Jueces, nos da la explicación, ¿eh? En Jueces capítulo 2, versículos del 20 al 23. Ahí se resume bien casi todo el libro de Jueces. Vamos a empezar en el 18. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos y todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Estoy en el 2:19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y el 22 es la clave. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Por esa razón. Primera lección en esta mañana. Y hay muchas que aprender hoy en este libro. Vamos ágiles. Somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones. Tenemos unos dibujos para los niños. Claro. Que tiene que ver con la historia que habéis visto, ¿vale? Luego cuando termine el curso nos tenéis que enseñar vuestros dibujos, ¿vale? Voy a hacer las pinturas. Vale. Y este para ti. Bien, decía que la primera lección en esta mañana, somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones. El otro día comentábamos acerca de la libertad. ¿Qué entendemos por libertad? Pregunté, ¿os acordáis? Y algunos dijeron, ser libre es hacer lo que me da la gana. Muy bien, eso está muy bien, es una buena definición. Pero ¿qué ocurre cuando el vecino de abajo le da la gana de poner su radio a todo volumen a las 4 de la mañana? Él es libre de hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Entonces esa definición se quedaba un poco corta. Y dijimos, bueno, ser libre tiene que ver más bien con poder elegir. Ahora, si yo tengo 2 manzanas en la mano y te digo, tienes que elegir una, o esta o esta. Pero esta está podrida y tú no lo sabes. Y tú eliges, y eliges la que está podrida. ¿Eres libre? Eres libre de elegir. Pero si yo no te he contado toda la verdad, ¿esa libertad es real? No es real. Fijaos lo que dice el Señor Jesús acerca de la libertad. La libertad es una paradoja siempre. Nunca le vas a encontrar una definición correcta que englobe todo lo que la palabra libertad significa. Por eso hay tanta confusión, porque la gente se piensa que ser libre es hacer lo que me da la gana. ¡Ay, no me dejan hacer esto, no me dejan hacer lo otro! ¡Yo tengo mi derecho! Estudia bien lo que significa libertad. Yo me gustaría no tener que comer nunca y olvidarme de un sueldo. ¿Pero podría hacerlo? Si yo no como en 3 o 4 días, me desvanezco, y si no como en más de un mes, me empiezo a morir. Así que no soy libre.
Hay ciertas normas que están establecidas y que no nos podemos saltar. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que libertad tiene que ver con tres conceptos. Conocer, conoceréis, verdad, la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí hay dos caminos. Este es bueno, este es malo. Ahora tú eliges. Eso es tu libertad. Si tú quieres elegir el mal camino, entonces tendrás tus consecuencias. Somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones delante de Dios. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un pacto con Dios. Y Dios les había advertido muy seriamente: en este pacto yo seré vuestro Dios. Si vosotros me obedecéis, todo va a ir bien. Pero dice el texto que una y otra vez el pueblo desobedecía. Y cuando clamaban, Dios otra vez venía a aparecer para librarles de la muerte. Vamos con Gedeón. Gedeón fue un hombre que dirigió un ejército y se enfrentó a los madianitas. Podríamos pensar que fue un gran militar, un gran hombre de guerra, un general, un hombre de estado. No, ¿quién era este Gedeón? Era un simple agricultor, como vamos a ver ahora, bastante pobre, religioso de tradición, pero muy escéptico en cuanto a la existencia de Dios. Interesante, ¿verdad? Vamos al texto otra vez, a Jueces. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón, aquí está Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara.
Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Bien, este joven estaba cuidando del trigo, dice que estaba sembrando el trigo, y se le aparece el ángel de Jehová. ¿Y qué le dice? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón parece que se queda anonadado. No, parece que se queda como escéptico. Parece que está allí con el palo este que tienen, ¿cómo se llama? Rastrillo. ¿Eh? Rastrillo, creo. El rastrillo este, sí. Y se le aparece el ángel y le dice: Jehová está contigo. Ah, Jehová. Si está conmigo, ¿cómo nos ha sucedido todo esto? Como que no le hace mucho caso. Por eso digo que Gedeón no era realmente un hombre preparado para oír la voz de Dios. Pero Dios usa hombres así. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Nosotros no nos creemos mayores que Gedeón. Gedeón, un héroe de la fe. Gedeón era poco más o menos un ignorante, un chaval del campo, al que Dios escogió para hacer una gran obra. Así que Gedeón le dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y el ángel le sigue diciendo: mira que tú vas a salvar al pueblo de Israel de los madianitas. Yo voy a salvar. Anda, siéntate ahí. Pero de alguna manera a Gedeón en el fondo algo le llama la atención del ángel, que se queda parado y le dice: bueno, siéntate aquí, voy a traerte una ofrenda por si acaso. Y entonces le trae una ofrenda, como se hacía en la época, pues un cabrito, un caldo, en fin, unas patatas fritas, yo que sé, una Coca-Cola, no sé, lo que fuera en ese momento la tradición. Y el ángel de Dios dice que toca con el báculo la carne y aquello sale al cielo. Y entonces Gedeón se da cuenta de que está hablando con el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová. No dice, el texto no dice un ángel de Jehová, dice el ángel de Jehová. Cuando la Biblia utiliza esta expresión, el ángel de Jehová es Dios mismo, hablando con él. Quizá en forma de ángel, pero es Dios mismo. Y además el texto lo dice: Jehová habló con él. Entonces Gedeón se da cuenta de que está hablando con Jehová. Y fijaos lo que dice el texto. Viendo entonces Gedeón en el 22 que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ay, Señor Jehová! Que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Y qué dice la Escritura de cuando alguien ve cara a cara a Dios? Es insoportable, eso nadie lo puede resistir. Dice el Antiguo Testamento que nadie ha visto a Dios cara a cara y ha vivido para contarlo. Así que Gedeón se asusta y dice: he visto a Dios cara a cara. ¿Pero qué le dice Dios? Pero Dios le dice: paz a ti, no tengas temor, no te vas a morir, tranquilízate. A ver si nos vamos centrando. Yo soy Dios y he venido a verte, Gedeón. Wow. Ahí ya Gedeón se le empieza a tomar en serio. Decía antes que Gedeón no era ni siquiera un gran creyente. Era un hombre religioso, pero escéptico. Escéptico por lo que dice aquí, porque es la reacción que tiene todo el que es religioso, pero no es un gran creyente. Y todo el que es religioso y no es un gran creyente, cuando ocurren cosas como las que estamos hoy viviendo, del coronavirus, por ejemplo, se cae.
efectivamente. Y empieza a decir, ¡ay! Si Dios existe, ¿por qué ocurre todo esto? Y si Dios existe, ¿por qué la crisis económica? El creyente fiel sabe que Dios tiene un propósito y que Dios a su hora y en su momento hará lo que tenga que hacer. Dice el texto ahí arriba, y mirándole Jehová, el 14, me encanta esta expresión, y mirándole Jehová, cuando en la Biblia dice que Dios te mira, ¡wow! Y mirándole Jehová, le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¡Céntrate, chaval! No te envío yo. ¿Y tú quién eres? Yo soy Dios. Entonces Dios, Gedeón se queda tan anonadado que le dice a Dios, mira, si tú eres Dios, que no me lo termino de creer, hazme algún milagrito, anda. ¿Qué haría por nosotros? Pues a lo mejor hacíamos lo mismo. Haznos algún milagro. Y Dios le dice, muy bien, por ser tú, y ya que nos hemos hecho amigos, vamos a hacer algunas cosas. Jehová le dice que tome un toro del hato de su padre en los versículos siguientes, y que, dice el 25, entonces que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. ¿Cómo? Tú no sabes cómo se va a poner mi padre. Esa imagen para mi padre, pues tienes que quitarla. Así que Gedeón, vamos a leerlo si queréis, por no entretenernos. Toma un toro, tal, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, estoy en el 26, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Qué estaba pasando ahí? Que él quitó esas imágenes de noche para que nadie se enterara. Y al día siguiente se armó la marimorena, por supuesto. Es como si yo en Segovia, no sé, me fuera a la catedral y quitara la imagen de Salfrutos. ¿Qué ocurriría al día siguiente? No quiero ni imaginarlo. Me echarían al fuego. Pues eso es lo que hizo Gedeón.
Y Gedeón supongo que estaría preocupadísimo por lo que le iba a decir su padre. Pero fijaos lo que dice el padre en el 21. Me encanta a mí la respuesta del padre. ¿Contenderéis vosotros por Baal? Si es un Dios, que se defienda a él. No puede ser más lógica la respuesta de Joás. Bueno, esto hizo que Gedeón se fuera tomando en serio lo que Dios le decía. Fue pasando de ser un hombre religioso a ser una persona a la que Dios podía usar. Bien, Gedeón quiere una prueba más. Dice, bueno, sigo sin fiarme yo de esto que estoy viendo. A ver si estoy soñando. Mira, vamos a hacer una cosa. Le dice a Dios que le va a poner otra vez a prueba. Entonces le dice, mira, si tú quieres salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón, estoy en el 37, de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Bien, es interesante porque a Dios no le gustan estas cosas, ya os lo digo yo. Y algunos dicen, ¿cómo es que Gedeón se atrevió a poner a prueba a Dios? De hecho, Gedeón la segunda vez le dice, no se enfade ahora contra mí, Señor. Porque esto no es fe. Y los que buscan milagros nunca van a tener fe. Pero Dios le concede esto. Por la mañana se levanta y el vellón está lleno de rocío. Y Gedeón alucinaría y diría, ¡caramba, se ha cumplido! Bueno, se ha cumplido. Se habrá cumplido porque se tendría que cumplir. Por las mañanas hay rocío y se ha mojado. Así que por la noche le dice, mira, vamos a hacerlo al revés. Que por la mañana esté seco. Así que por la mañana, efectivamente, el vellón está seco. ¿Qué vamos aprendiendo de esta historia con Gedeón? Dios usa hombres y mujeres que a veces no están preparados, pero aún así Dios tiene misericordia de ellos. La segunda cosa en esta mañana es que Dios no te necesita a ti, pero tú sí le necesitas a Él. Dos hombres conversaban acerca de la iglesia y el uno le decía al otro, ¿sabes? He decidido no asistir más a la iglesia. Es una pérdida de tiempo. Con los años que tengo habré escuchado más de 1000 sermones. Y ¿sabes? No me acuerdo de ninguno. Y el otro le responde, ¿sabes una cosa? Mi esposa y yo llevamos 40 años casados. Ella ha guisado para mí más de 10.000 comidas. No soy capaz de recordar esas comidas, pero sin ellas yo no estaría hoy vivo y sano. Moraleja, si te crees que eres más importante que Dios, piensa esto. Dios a ti no te necesita para nada, pero tú sí le necesitas a Él para todo. La historia de Gedeón nos revela también esta segunda verdad. Hijos de Dios, nada podemos hacer. No te envío yo, dice Dios. A veces hacemos las cosas pensando que somos nosotros los que le estamos haciendo un favor a Dios. Venimos a la iglesia y hacemos el esfuerzo de ponernos la mascarilla y venir a la reunión de oración y hasta casi necesitamos que alguien nos dé las gracias por hacerlo.
No, mi querido hermano, Dios no te necesita para nada. Eres tú el que necesitas de Dios. Dios en ningún momento le dice a Gedeón que necesita de sus servicios, si os dais cuenta. Pero Dios sí le dice a Gedeón: tienes problemas, Gedeón. Israel tiene problemas gordos. Y si quieres enfrentarlos, yo estoy contigo. Pero tus problemas son tuyos, no son míos, ¿eh? Cuando nos alejamos de Dios, además, nada de lo que hagamos será prosperado, porque no tiene la fuerza de Dios. Cuando tiene la fuerza de Dios, todo lo que hagamos será prosperado. Y aunque tengamos la impresión de que sí, no durará mucho tiempo. Cuarta lección. El arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios. Vamos un poco adelante. Bien, estamos en un punto en el que Gedeón efectivamente ha comprendido que está delante de Dios y que Dios está con él. Bien, Señor. Entonces, ¿cómo decías que íbamos a hacer? Vamos a rescatar al pueblo de Israel de los madianitas. ¡Wow! ¿Cuántos dicen que son los madianitas? Como una plaga de langostas. ¿Os acordáis lo que decía en el 6:5? Dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¡Wow! Bueno, pues habrá que formar un ejército, ¿verdad? Bien, vamos a formar un ejército, así que vamos al capítulo 7, y aquí viene la historia más emocionante. Atentos. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los amadianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y se devuelva desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. La cosa es que Gedeón le dice al Señor: vamos a formar un ejército. Muy bien. Mañana a las 8, dile al pueblo que todos los que estén dispuestos vengan y vamos a hacer un ejército. Así que Gedeón se levanta temprano y empieza a pregonar: chicos, vamos a formar un ejército. ¿Cuánta gente viene conmigo? Y se empiezan allí a alistar y se alistan como 32.000. Por lo que dice el texto, hay 20.000 que se retiran y quedaban 32.000 y quedaban 10.000, así que 32.000 personas. ¿Cuántos son 32.000 personas para que nos hagamos imagen? Los que sabéis de fútbol, ¿cuánto tiene el Vicente Calderón? 45.000 o algo así. 45.000. Bueno, pues tiene alguno más, pero bueno, la mitad del Vicente Calderón. Y Gedeón dice: wow, esto sí es un ejército bueno. Vale, pero viene Jehová y dice: vale, vamos a decir a todos los que tienen miedo que se vayan a su casa. Yo creo que Gedeón ahí se empieza a plantear: bueno, ya por fin creo en Dios, creo que existe, pero ahora me estoy dando cuenta que no solo existe, sino que está loco.
Bueno, muy bien, vamos a decir que los que tengan miedo que se vayan. Así que empiezan a irse los que tienen miedo. Y se van 22.000. ¿Cómo se quedaría Gedeón, verdad? Wow, 10.000 personas contra un batallón infinito. Un ejército innumerable de hombres y camellos. A Gedeón le empieza a entrar el miedo. Y es lógico. Y es lógico. Porque si tú tienes delante un ejército de 32.000 personas y ves que más de la mitad se marchan, y tú allí tienes la batalla, te empieza a entrar el miedo y el desánimo. Pero Dios sabe que Gedeón tiene miedo. Sabe que no puede dormir y que está aterrado. Vamos a ir más adelante en el texto. Dice el 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Vale, hasta ahí. Dios le dice, esto es mucha gente todavía, vamos a probarles, llévales a las aguas, y los que beban como lame el perro, a un lado, y los que lleguen y se postren de rodillas y beban con la mano, a otro lado. Así lo hace Gedeón. Y a un lado se le quedan 300 y al otro lado 9.700. Matemáticas. Y seguramente Gedeón dijo, bueno, no ha sido para tanto. 300 que no van a venir con nosotros. Más se perdió en Cuba. No. Dice, no. Son los otros los que se van a su casa. Wow. Así que Gedeón se queda con 300. ¿Qué pensaría? Rematadamente, Dios está loco. ¿Cómo hace Dios las cosas? Es que cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de esto, que Dios pelea las batallas por nosotros. Y Dios tiene un plan que nosotros no conocemos. Dios tiene la batalla ganada de antemano por ti. Dios empieza a trabajar en la solución aunque tú no te des cuenta. Y es creativo. Es muy creativo. Tranquilo, Gedeón, no pasa nada. Todo controlado. Pero Gedeón estaba muerto de miedo. Siempre tenemos esa imagen de Gedeón como el valiente, como sale ahí el valeroso, el guerrero. No, era un chaval agricultor. Muerto de miedo. Tanto miedo tenía que Gedeón le dice a Dios, yo con 300, solo pensar en la multitud que son esa gente, no puedo dormir. Y Dios dice, bueno, voy a hacer una cosa contigo, vamos a hacer una cosa. Te vas a disfrazar y te vas a ir a ver el campamento de los madianitas. Cógete al criado Fura contigo y os ponéis un traje bonito, no sé. Bueno, os vestís como los madianitas y os vais allí, a la mitad del poblado. Y llegáis al bar y pedís unas cañas y miráis a ver el panorama. Vale, lo dice el texto, ¿eh? Vamos a leer. Dice,
El 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. ¡Guau, qué miedo!, ¿no? Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, y aquí viene lo interesante: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Dios tiene todo planeado. Así que Gedeón recobra fuerzas y dice: bueno, esto está ganado, están muertos de miedo, estos pollos bien se quedan. Esto está hecho. Vale, vamos, Señor, a por el plan. Seguro que Dios tiene un planazo bárbaro. Así que dice que Gedeón va a consultar a Dios, y Dios le dice: mira, vais a ir los 300. En una mano vais a llevar un Kalashnikov y en la otra una metralleta recortada. No le dice eso. En una mano vais a llevar una vasija de barro y en la otra mano una antorcha. ¿Cómo?, dice Gedeón. Sí, vais a llevar eso. Ah, perdona, y se me olvida una cosa. Y encima vais a llevar un pito. ¿Cómo un pito? Sí, vais a llevar un cuerno para hacerlo sonar. Yo creo que Gedeón de nuevo diría: Dios está totalmente loco. Esto es totalmente inexplicable. ¿Y cómo hago yo con eso? Son las armas que Dios utiliza. Dios tiene un plan y un propósito, y lo va a llevar a cabo con cosas que ni tú y yo nos imaginamos. Dice: mirad, el plan es este: lleváis la vasija y la antorcha por la noche. Hacéis 3 batallones, 100 por un lado, 100 por otro y 100 contigo, Gedeón. Rodeáis el pueblo sin que os vean. Para eso metéis la antorcha debajo de la vasija, para que nadie os vea. Y cuando yo dé la señal, vais a tocar el pito y vais a romper la vasija. Y cuando hagáis esto, el pueblo caerá delante de vosotros. Hay que tener mucha fe en ese plan. Hay que tener mucha fe para ir adelante con ese plan. Y me imagino Gedeón allí hablando con Dios. Bueno, les voy a explicar lo que ha dicho, pero vaya un plan. La cosa es que efectúan el plan. Van 100 por un lado, 100 por otro, 100 por otro. Y cuando Dios dice, tocan el cuerno. Y dice la Escritura que tienen que decir: por Jehová y por Gedeón. Y en ese momento dice que los madianitas se dieron tal susto que se levantaron, cogieron las espadas, no se veía nada, y creyeron que Gedeón estaba con un gran ejército
que venía a por ellos. Probablemente el estruendo de las vasijas al romperse les sonó como que eran espadas. Así que se levantaron y con las espadas empezaron a dar espadazos y se mataron unos a otros. De tal manera que dice que aquellos hombres solamente tuvieron que estarse quietos con la antorcha encendida. Nada más. A esperar que el pueblo estuviera vencido. Qué tremenda historia. Qué tremenda historia. Así fue vencido el pueblo de Madián por mano de Gedeón. Bien, concluimos, vamos terminando. Esta historia, si algo nos enseña, es que Dios es poderoso y tiene el control de todo. Y nosotros no somos nada. Tú necesitas de Dios. Aquellos hombres que Dios probó, seguramente estuvieron muertos de miedo, pero fueron fieles a lo que Dios quería. Fueron 300 hombres, los 300 de Gedeón. Los que no se marcharon cuando Dios dijo que se vayan los cobardes. Y ahora vamos a subir al río. Y de los 10.000 aquellos que realmente eran valientes, casi todos no estaban preparados. No sabemos muy bien en qué consistía la prueba. Dice que los que bebían como bebe el perro, estos fueron desechados. Quizá es porque eran muy impetuosos, quizá porque llegaban y no tenían la paciencia de arrodillarse primero para tomar el agua, como hicieron los otros. Probablemente los otros eran prudentes al poner la rodilla en tierra, dejando la espada a un lado, la cabeza alta, por si el enemigo viene para beber el agua. Y quizá a los otros no les importaba, llegaron y se tiraron al agua y no tuvieron la paciencia que Dios exigía para esta misión. La pregunta para ti es, ¿dónde estás tú entre todos estos hombres? Yo estoy con Gedeón. Sí, pero 22.000 se fueron porque tuvieron miedo. ¿Eres tú uno de ellos? No. Yo soy de los otros 10.000. Pero de los otros 10.000, 9.700 se fueron porque eran pacientes. ¿Estás tú entre ellos? Y 300 quedaron muy desanimados, muy desconsolados, pero con la fe puesta en aquel que podía hacer la obra que ellos no podían. ¿Eres uno de ellos? ¿Eres uno de los 300 de Gedeón? Cuando andes en pruebas, nunca pienses que Dios te ha abandonado. Cuando Dios te bendiga, no te olvides tú de Él. Cuando caigas, arrepiéntete y continúa. Cuando Dios te muestre lo que hay que hacer, obedece con fe y espera en Él. Y cuando te creas más importante que Dios, recuerda, Él no te necesita. Pero tú a Él sí, siempre. Así que esta es la historia de Gedeón. El Señor os bendiga. Amén. Pues gracias, Carlos, por esta predicación, por esta meditación. La verdad es que el Señor no necesita de hombres extraordinarios para llevar a cabo su obra. Simplemente gente que confía en Él y que le obedece. Nada más. Bueno, pues hemos concluido el culto. Vamos a ponernos en pie. Le voy a pedir... Hay una canción. El misterioso. Pues vamos a cantar la canción del misterioso. Sí.
nombre, le voy a pedir a mi hermana Raquel que nos despida en oración. Pues sí, Señor, te queremos dar muchas gracias por esta historia que una vez más nos anima y nos ayuda, Señor, a darnos cuenta de quién eres tú y lo que somos nosotros para ti, Señor. Y gracias por esta enseñanza de esta mañana, Señor. Te pido que nos ayudes a saber ponerlo en práctica en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque la tuya es la victoria, Señor. Y gracias por este hombre, Gedeón, que confió en ti a pesar de cómo él era, Señor. Te pedimos que nos ayudes a saber confiar en ti también en momentos difíciles de nuestras vidas, Señor. Y gracias porque cuidas de tu iglesia, de este rebaño pequeño, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque es una promesa tuya, Señor. Y ayúdanos de nuevo a saber guiarnos, Señor, y saber poner en práctica lo que aprendemos cada día de ti, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por mis hermanos y gracias sobre todo también por tu palabra que nos ayuda y nos anima y nos enseña a descubrir más y más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén.